Gracias. Tiene la palabra Alejandro Madrazo del CIDE. Senadoras y senadores, les agradezco este espacio y les confieso que vengo el día de hoy con sentimientos encontrados a este salón. Vengo con sentimientos encontrados porque por una parte siento algo de alivio de que no estemos ya ante la aprobación de esta ley, de que hayan hecho caso del llamado que hizo el presidente de la República a abrir un diálogo, y espero continúen con esa actitud, haciendo eco del llamado que la sociedad civil les hace hoy en boca del colectivo Seguridad Sin Guerra, a tener un diálogo mucho más robusto y serio en el futuro y en las semanas por venir. Sin embargo, vengo también con el corazón muy pesado. Vengo con el corazón muy pesado porque hace un año yo estuve aquí para discutir una iniciativa semejante a esta, pero no tan mala y no tan peligrosa. Hace un año se me pidió que viniera yo aquí a presentar un adelanto de las investigaciones y de los datos que en el CIDE habíamos trabajado para entender el proceso de militarización durante los primeros 5 años de militarización de 2006 a 2011. Y en ese entonces ofrecí los resultados de las investigaciones de todo un equipo de trabajo que nos permitían ver con claridad los riesgos que implica la militarización y la estrategia de seguridad. Hoy estoy ante ustedes con una norma ya aprobada por la Cámara Baja, que es aún más laxa en los controles en el uso del ejército, que es menos responsable con las facultades que tiene el Congreso de la Unión para mantener algún tipo de regulación sobre la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Una ley que fue aprobada fast track, sin debida discusión, sobre un texto que se conoció poco antes de que fuera votado en comisiones y que fue votado en el Pleno el mismo día que fue votado en comisiones. Esto es un madruguete que por suerte ha sido detenido aquí en el Senado y espero sea detenido hasta que no sea debidamente debatido. En este contexto es con enorme pesadumbre que vengo a repetir algunas de las cosas que ya sabemos que ustedes saben, pero también alertarles sobre algunas cosas que quizá no estén ustedes conscientes que están aprobando en esta versión de la ley, porque no estaban en esta versión de la ley hace un año. Si me permiten, les recordaré muy brevemente lo que ya sabemos que ustedes saben. Señalaré algunas cosas que quizá no sepan, pero que me parecen de la más grave consecuencia para la vida de este país. Y después hablaré muy brevemente sobre qué sí se puede hacer y debe hacer ante la circunstancia, porque siempre se dice, ¿qué alternativas hay? Pues sí las hay y las hemos propuesto. Lo que sabemos que ustedes saben que la política de militarizar la seguridad pública es una política contraproducente. Así lo registran los datos, así lo revelan todos los estudios serios, y no les pido que le crean al CIDE y a los trabajos que hemos realizado ahí, créanle al Instituto Belisario Domínguez, que es el espacio en donde aquí se realiza investigación para informar el trabajo legislativo con base en evidencia. Sabemos hoy que se incrementan los homicidios en 6% en promedio cuando ha habido despliegues de operativos federales en los municipios en los que se han desplegado, pero que cuando el ejército participa, ese aumento no es del 6%, sino del 9%. Sabemos hoy que han incrementado los homicidios a lo largo de este año en que ha continuado la política de militarización a la que ustedes quieren arropar legalmente el día de hoy. Hoy estamos ante un país más violento del que estábamos hace un año, con una ley más laxa de la que estábamos hace un año, con policías más desarticuladas de las que estábamos hace un año. Todo siguiendo la política de militarización. Sabemos que ustedes saben que esta es una ley inconstitucional, que está diseñada para darle la vuelta y hacer fraude al artículo 21 constitucional que se aprobó en 2008, precisamente en un contexto en el que se le otorgaron más facultades discrecionales al Ejecutivo para perseguir a través de la Procuraduría General de la República la delincuencia organizada. En ese mismo pacto de 2008 se estableció con toda claridad que no puede utilizarse a las fuerzas castrenses para tareas de seguridad pública. Pues bien, hoy en día tenemos una ley ante nosotros que a confesión de parte no necesitamos probar más, porque nos dice que lo que pretende es hacer como que no son de seguridad pública las tareas que son de seguridad pública y que pretenden que el ejército lleve a cabo. Leo del texto de la ley. En ningún caso las acciones de seguridad interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública. ¿Qué clase de lenguaje es ese? Es un lenguaje esquivo que engaña. Si ustedes quisieran acotar, si el legislativo quisiera acotar
las labores de seguridad interior, diría, por ningún motivo podrán realizar acciones de seguridad pública, tal como las define la Constitución. Lo que aquí están haciendo es pretendiendo que con una etiqueta pueden violar la Constitución. Y eso es muy delicado. Todo eso ya lo saben. También saben que la ley no contiene controles al Ejecutivo, que el Ejecutivo puede unilateralmente desplegar el ejército sin tener que rendir cuentas a nadie. Y eso es muy peligroso. Lo que quizá no sepan, y esto gracias a la observación que hizo Amnistía Internacional, lo notamos. Yo tengo que confesar que la primera vez que la leí no encontré esto en la ley, pero precisamente esta ley tiene un lenguaje muy sutil que necesita ser debatido con mucho detalle. Permítanme leerles el artículo 26, en donde viene escondido un pequeño regalo a las Fuerzas Armadas para autogobernarse. Dice el segundo párrafo del artículo 26 que aprobó la Cámara de Diputados: las acciones que se realicen para identificar y prevenir y atender riesgos a la seguridad interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una declaratoria de protección de seguridad interior, pudiendo suscribirse los convenios que en su caso se requieran. Pudiendo, se pueden suscribir o pueden no suscribirse. No se necesita declaratoria de seguridad interior, por lo tanto no se necesita autorización del Ejecutivo. ¿Para qué? Para enfrentar los riesgos a la seguridad interior. Riesgos que se definen como situaciones que potencialmente pudieran ser amenazas. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que quiera el Ejército. Lo va a interpretar el Ejército y nadie puede revisarle eso, porque además, y esto quizá ustedes no lo sepan, los actos administrativos de esta ley no son impugnables. El artículo 10 dice, con todas sus letras, que la materia de seguridad interior quedará excluida de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como espero sepan, es una ley supletoria. Para cuando una ley no contempla mecanismos administrativos para impugnar actos administrativos, se aplique la ley supletoria, que es la de procedimiento administrativo. Pues bien, esta ley no contempla mecanismos para impugnar los actos que se deriven de ella. Sin embargo, sí contempla una disposición expresa para evadir la posibilidad de impugnación a través de la ley supletoria, que es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ahora bien, otra cosa que quizá no tengan ustedes conscientes: cuando actúe el Ejército conforme al artículo 26 sin una declaratoria de seguridad interior, no tiene que informar al Ejecutivo. Los informes al Ejecutivo que contempla la conjunción de los artículos 32 y 14 dependen de que haya una autoridad encargada de coordinar las acciones de seguridad interior, pero esa autoridad no existe hasta que no hay una declaración de seguridad interior, y eso no existe si se actúa conforme al artículo 26. Entonces tenemos a un Ejército que sin autorización del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, puede actuar, enfrentar potenciales acciones, circunstancias que potencialmente puedan ser de seguridad interior, sin rendirle cuentas al Ejecutivo. Finalmente, esta ley somete a las autoridades civiles en al menos dos aspectos ante las autoridades militares que podrían estar actuando conforme a esta ley sin autorización del Ejecutivo. Una viene en el artículo 31 y otra viene en el artículo transitorio segundo. En el artículo 31 se obliga a todos los órganos de gobierno, incluyendo los órganos autónomos, constitucionalmente autónomos, a entregar toda la información que se les requiera bajo seguridad interior. Eso quiere decir que nuestros datos personales conforme al INE pueden ir a dar ahí, o nuestros expedientes médicos conforme al IMSS pueden ser requeridos por seguridad interior. El artículo segundo transitorio establece que las entidades federales del gobierno federal, pero también estados y municipios, tendrán que pagar de su presupuesto las acciones de seguridad interior que se realicen. Entonces, están ustedes discutiendo una ley que le permite, bajo el artículo 26, autogobernarse al Ejército. No solo se trata de una ley que le permite al Ejecutivo, sin contrapesos, sin respetar el pacto federal, militarizar al país, sino una ley que puede ser utilizada por el propio Ejército para autogobernarse. Eso es muy peligroso, y es más peligroso cuando uno ve la trayectoria que ha seguido las iniciativas desde 2009, cuando el presidente Felipe Calderón presentó la primera versión de la Ley de Seguridad Interior, que era un capítulo de la Ley de Seguridad Nacional, y uno ve la misma pluma, la misma redacción, el mismo estilo presentarse una y otra vez. Perdón, yo veo a instituciones de gobierno postradas ante la inseguridad que vive el país, ante la inercia de llegar a un proceso electoral, y postradas ante un sostenido empuje de una misma pluma que desde 2009 viene diciéndoles: queremos esta ley, queremos esta ley, queremos esta ley.
y la Cámara de Diputados ya les dio la ley que querían. Ahora, ¿hay alternativas? Por supuesto que hay alternativas. Las hemos articulado, pero ahí les va. Seguridad interior, en efecto, existe una cláusula de seguridad interior en la Constitución, habría que darle contenido. Les doy una referencia histórica más para que sepamos de dónde viene. Originalmente la cláusula de seguridad interior viene de la Constitución del 24 y viene del Estatuto de Gobierno del Imperio, que hablaba de orden interior. Y el orden interior se refería a los levantamientos federalistas y republicanos que se estaban pronunciando en contra del emperador. Se refería a la secesión de entidades, como lo fue Centroamérica, y se refería a los ataques de las tribus que vivían en el norte del país. ¿Por qué se utilizaba orden interno, seguridad interior para esos tres? Porque no se les quería reconocer el carácter de externo, no se le quería reconocer la calidad política de una potencia soberana a un Estado, o de una nación soberana a la nación comanche, o reconocerle el carácter político a un opositor político que quería establecer un gobierno republicano en este país. Muy bien, si hoy tiene algún contenido seguridad interior, que es un vestigio del siglo XIX, de la época del imperio, es con relación al artículo 119 constitucional. Y en el artículo 119 constitucional se establece que para preservar el pacto federal, la federación está obligada a proteger a los estados. Y entonces, si vamos a regular seguridad interior, tiene que ser regulando el artículo 119, que solo puede ser activado por los congresos estatales, o excepcionalmente los gobernadores, pero en realidad son los congresos estatales. No unilateralmente el presidente de la República, los congresos estatales. Y es específicamente para levantamientos de carácter político. ¿Tenemos ejemplos recientes en nuestra historia? Sí, sí los tenemos. ¿Habría que regular eso? Quizá. ¿Es prioritario para un periodo electoral? No lo creo. Pero si quieren regular seguridad interior, por ahí tiene que ir la cosa. ¿Qué sí tenemos? Una crisis de seguridad pública que, como decía Ana Laura, hoy en día depende del ejército y su despliegue territorial. ¿Cómo regulamos y protegemos a nuestras Fuerzas Armadas que por la irresponsabilidad del mando civil están expuestas, y lo están, a reclamos de estar trabajando por fuera de la Constitución? ¿Cómo protegemos eso? Muy sencillo, tenemos que dar un marco jurídico y tenemos el fundamento constitucional para hacerlo. En 2008 se reformó la Constitución para prohibir la existencia de labores de seguridad pública por parte de fuerzas castrenses. Claramente, esa reforma constitucional no se ha implementado. Lo que tendrían que estar legislando es una legislación transitoria con una fecha de caducidad fija, mediante la cual se dieran facultades al ejército para su desmovilización, desmilitarización de la seguridad pública y simultánea construcción de cuerpos de seguridad pública civiles en los municipios y en los estados. Démosles un marco que les regule, sí, que les regule la salida y que obligue a los gobiernos civiles a asumir su responsabilidad en seguridad pública. No una ley de seguridad interior que haga permanente su presencia y la dependencia del gobierno civil en la tarea de seguridad pública, sino un régimen transitorio de salida. Y me dirán, pero habrá en el futuro momentos excepcionales en que sea tan abrumador el riesgo de seguridad pública que haya que utilizar al ejército. Quizá. Si ese es el caso, entonces hagan lo que la Constitución establece, reconozcan la gravedad de la crisis, activen el artículo 29 constitucional y suspendan el artículo 21 constitucional que prohíbe las labores de seguridad pública por parte de fuerzas castrenses. Se mencionaba hace un momento, tratando de decirnos que es muy normal que el ejército participe en labores de seguridad, que en Francia, cuna de la democracia, hoy hay un estado de excepción y los militares realizan esa labor de seguridad pública. La palabra operativa ahí, que aquí tenemos a quien nos pueda aclarar mejor cuál es la situación en Francia, pero la palabra operativa es estado de excepción. Políticamente hay que reconocer la excepción y hay que responsabilizarse de ella. Y es importante hacerlo porque el Congreso entra a fiscalizar lo que hace el Ejecutivo si se activa el artículo 29. Esta ley lo que pretende es justamente tener un estado de excepción de facto, sin responsabilizarse políticamente y sin someter al escrutinio del Congreso el despliegue del ejército por parte del Ejecutivo. Eso es lo que hace esta ley, no nos hagamos guajes. Finalmente, quiero hacer la siguiente reflexión. Este foro puede ser una de dos cosas. Puede ser el inicio de un diálogo serio, que responda al llamado de la sociedad civil, que construya una ruta para que discutamos, ahora en periodo electoral en que tenemos que definir como país hacia dónde queremos ir, una solución integral en materia de seguridad pública. Eso, si este Senado decide detener la aprobación para abrir mesas de trabajo, no
un espacio en el que pasamos todos a posicionarnos y es un rosario de opiniones. Esto en todo caso es una lluvia de ideas para generar un orden del día de las mesas de trabajo que tendrían que llevarse a cabo entre sociedad civil, gobierno, legislativo, estados, municipios, expertos y órganos internacionales que han manifestado su preocupación. Puede ser eso. Puede también ser una simulación, como lo fue el último año en el que tuvimos aquí una discusión sobre la gravedad de los datos que nos decían acerca de la catástrofe que ha sido la militarización del país, y un año después claramente no se hizo caso de lo que los datos y la evidencia muestran. Puede ser una simulación, puede ser un ejercicio serio. Ustedes deben de decidir esto en este Senado, y para decidirlo yo les ruego que hagan la siguiente reflexión y el siguiente ejercicio mental. Yo no soy muy propenso en mis clases para poner contrafácticos, cosas que no ocurren y que no son lo que tenemos enfrente. Pero en este caso les voy a pedir que se imaginen algo que hoy todavía no saben que ocurrirá. Imagínense, por favor, que su enemigo político, que el candidato del partido que ustedes no respaldan, gana la elección en julio y tiene el poder de ejercer estas facultades sin ningún control por parte de nadie. Hagan el ejercicio de pensar que un multimillonario loco y racista llega a la presidencia de la República y que tiene estas facultades, sin control alguno, para militarizar el país. Están ustedes ante una decisión histórica, con una responsabilidad como yo no he visto a lo largo de mi vida. Este país no había estado en una crisis como la que está desde hace 100 años. Y la responsabilidad está en este Senado, en este cuerpo de legisladores, de contener la postración que hasta ahora hemos visto en nuestros gobernantes, dispuestos a aprobar lo que sea, con tal de evadir la responsabilidad de proveer lo que la Constitución dice tiene que ser responsabilidad de las instituciones civiles. Seguridad pública. Dejen de jugar con etiquetas, dejen de llamarle seguridad interior a lo que no lo es, dejen de decir mentiras y engañar diciendo que hay documentos como la agenda de riesgos que son públicos cuando no lo son y son secretos, y háganse responsable porque la crisis es grave y los ciudadanos no somos tontos y nos damos cuenta cuando hay una simulación. Muchas gracias.